Toda Ucrania podría colapsar ante su derrota militar a manos de Rusia. Tal vez en ese momento, los políticos europeos, o al menos algunos de ellos, recuperen el sentido y comiencen a ver las cosas de manera diferente y se sintonicen más con la perspectiva estadounidense sobre la guerra, que es que la guerra debe terminar lo antes posible. No hay futuro en seguir alimentando la guerra. De hecho, sigue siendo una guerra existencialmente peligrosa. Los europeos no están ahí. Todavía están en la onda anterior de todo el tiempo que sea necesario para mantener a los ucranianos luchando, desgastar a los rusos, y todo este tipo de discursos sobre la amenaza rusa, el expansionismo y después de Ucrania serán los estados bálticos y Polonia, todo este tipo de tonterías. Todavía están en ese espacio. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Geoff Roberts, profesor emérito de University College Cork en Irlanda. Geoff es un historiador británico, biógrafo y comentarista político, especialista en política exterior y militar rusa y soviética, y experto en Stalin y la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo más reciente es este encantador libro llamado La Biblioteca de Stalin, un dictador y sus libros. Geoff es uno de los historiadores occidentales críticos que también se atreve a expresar su opinión cuando se trata de la guerra en Ucrania, algo que ha sido criticado bastante fuertemente recientemente. Y queremos discutir esto, Ucrania, la guerra, y cómo se están desarrollando las cosas. Así que Geoff, bienvenido. Hola Pascal, es bueno verte de nuevo y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por conectarte y también gracias por escribir este libro fantástico. Lo tengo aquí en mi biblioteca todo el tiempo porque realmente revisaste el catálogo de libros que sabemos que Stalin tuvo durante muchos años, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco sobre por qué asumiste ese proyecto y qué has aprendido sobre este dictador y por qué le interesaban tanto los libros? Sí. De hecho, el momento de esta entrevista es bastante bueno, porque la edición de bolsillo de la Biblioteca de Stalin está a punto de publicarse en un par de meses, así que obviamente a un precio mucho más asequible. ¿Por qué Stalin leía muchos libros? Esa es una pregunta muy fácil de responder en realidad. Leía muchos libros por la misma razón que nosotros leemos muchos libros, ¿sí? Era un intelectual, y eso es lo que hacen los intelectuales. Leen, ¿sí? Stalin leía más que solo libros, por supuesto. Leía todo tipo de cosas diferentes, sí, pero los libros centrales en su vida como intelectual. Y la razón por la que escribí el libro fue porque, obviamente, la idea de que Stalin era un intelectual que leía libros no era una idea particularmente original o novedosa. Por supuesto, ese era el caso. Pero lo que sucedió fue que una buena parte de su biblioteca personal, su colección de libros personales, sobrevivió en los archivos. Así que tenemos acceso a su colección de libros personales, o al menos a un remanente de ella. Así que sabemos qué libros estaban en su biblioteca. Y sobre la base del remanente, podemos calcular el volumen total de su biblioteca. En varios cientos de casos, sabemos con certeza que leyó esos libros, porque los marcó de alguna manera. Cómo los marcó y qué escribió en ellos es lo que primero me atrajo a esta fuente. Porque por supuesto, cuando está leyendo sus libros, está leyendo y marcando sus libros para sí mismo, ¿verdad? Así que es la reflexión más íntima del pensamiento y sentimiento de Stalin en relación con un texto particular que tenemos. Por supuesto, tenemos una gran cantidad de otros textos que Stalin marcó, pero ya sabes, estas son cosas que él estaba marcando de una manera semipública, ya sabes, para sus secretarios o para sus camaradas del Politburó, cosas así. Así que esta es con mucho la fuente más íntima que tenemos en relación con Stalin. Los libros que leyó, cómo los leyó y cómo los marcó. Bien, así que esa fue la atracción. En el momento en que asumí el proyecto,
Todos estos libros, al menos los que él había marcado, varios cientos de libros, se suponía que iban a ser digitalizados. Entonces podría, no tendría que ir a Moscú al archivo. Podría hacer la investigación en casa. Bueno, lo que pasó fue que solo 1/3 de los libros fueron digitalizados, lo que significaba que tenía que ir a Moscú y ver los otros 2/3 en la biblioteca. Lo cual no fue tan malo, porque hay cosas que te pierdes si solo tratas con imágenes digitales. No hay sustituto para tener los libros reales en tus manos, y hay cosas que puedes aprender de eso que no descubrirás con las imágenes digitales. Bien, entonces el efecto de eso fue que se convirtió en un proyecto que se suponía que iba a durar 2, 3, tal vez 4 años, pero se convirtió en un proyecto de una década, y el libro fue publicado en febrero de 2022. Es un momento muy profético, en realidad. Y quiero decir, tu conexión con Rusia, como historiador del pasado de Rusia, de Stalin y demás, te da una perspectiva amplia sobre la relación entre Rusia y Occidente. Cuando la relación se sumió cada vez más en la confrontación, ¿cómo percibiste este momento? ¿Y cómo te impactó a ti, que aún tenías que ir a hacer investigaciones en Moscú? Estás hablando del periodo reciente, ¿verdad? Antes de 2022 y también después. Quiero decir, después de todo, todo cambió la forma en que podíamos interactuar con Rusia. Pero incluso antes, la relación no era buena desde 2014. Hubo obviamente un deterioro en las relaciones de Rusia con Occidente después de la guerra de Ucrania, un deterioro radical, obviamente. Pero esa no fue la primera vez que hubo un deterioro bastante sustancial. Así que, en cierto sentido, no era un escenario nuevo, este colapso en las relaciones ruso-occidentales. Pero obviamente fue mucho más extremo de lo que había sido en el pasado. Sí, entonces, quiero decir, cuando estalló la guerra, yo estaba en Polonia. De hecho, el día que se lanzó la operación militar especial, yo estaba en Auschwitz. Estaba visitando Auschwitz. De hecho, estaba viendo Auschwitz. Y al mismo tiempo, estábamos recibiendo todas estas noticias en nuestros teléfonos sobre el lanzamiento de la operación militar especial. About the launch of special military operation. So it was actually quite a kind of emotional. Así que fue en realidad un momento bastante emocional. No me sorprendió tanto el hecho de la acción militar. Me sorprendió posteriormente la magnitud de la misma, pero todavía estoy impactado por ello. Impactado emocionalmente. Mi libro acababa de ser publicado, ¿verdad? Estaba a punto de ser publicado. Así que tenía la opción de centrarme solo en mi libro, La biblioteca de Stalin, y promocionar el libro y luego comenzar a escribir el próximo libro. Pero me sentí obligado a involucrarme en la discusión pública sobre la guerra en Ucrania y aportar mi conocimiento de Rusia, mi conocimiento de la historia rusa y soviética, y también hasta cierto punto mi conocimiento de asuntos militares. Of military affairs, and I felt duty bound to that. Okay, because I had this expert. Y me sentí obligado a hacerlo porque tenía esta experiencia para ofrecer. Y además soy historiador, pero había incursionado un poco en el comentario de asuntos actuales antes de 2022. No mucho. Pero también había este torrente, es difícil encontrar una palabra, avalancha de propaganda, rusofobia, anti-Rusia, anti-Putin, una narrativa completamente unilateral de la guerra, sus orígenes y lo que estaba sucediendo. Y sentí que simplemente tenía que contrarrestar eso e insistir en que necesitábamos adoptar una perspectiva lo más veraz y objetiva posible sobre la guerra. Muy difícil, obviamente. Difícil porque es un evento en curso. Y también difícil porque las fuentes que tenemos a nuestra disposición son muy problemáticas. Así que me sentí obligado a involucrarme y también a usar mis habilidades particulares como historiador para contribuir de una manera específica a esta discusión. Una de las primeras cosas que hice fue sentarme a analizar por qué Putin había tomado esta decisión trascendental de invadir Ucrania.
Porque ya sabes, como lo mires, ya sea correcto o incorrecto, ciertamente es una decisión muy radical, una decisión peligrosa, una decisión arriesgada. No es el tipo de cosa que hubieras esperado que Putin hiciera en realidad. Pero, ¿por qué lo hizo? Así que escribí este artículo titulado Ahora o nunca, los orígenes inmediatos de la guerra preventiva de Putin en Ucrania. Así que durante todo este tiempo, desde 2022, he tenido una posición sobre la guerra. Okay, I have a position on the war. I have a political position. Tengo una posición política, que básicamente es una posición a favor de la paz, por cierto. Pero también he estado tratando de involucrarme en la discusión, en el debate, de tal manera que contribuya a él como académico, así como alguien con un punto de vista particular, para compartir mi conocimiento y experiencia. Así que cuando me involucro en debates, discusiones sobre el mundo, a veces discusiones bastante polémicas, siempre soy muy cuidadoso de no, ya sabes, dejar de lado mi erudición, mis valores académicos, mi compromiso con la verdad, la objetividad, tratar con todas las pruebas y todos los argumentos de la manera más justa posible y ser críticamente autorreflexivo. Eso siempre está en la vanguardia de mi mente también. That is always at the forefront of my mind as well. And that's what good scholarship should be like, right? We should be Absolutely. guided. Y así es como debería ser una buena investigación, ¿verdad? Deberíamos guiarnos por la búsqueda de la verdad, como en lo que sucedió, y luego explicar por qué sucedió esto, y entender que las cosas son multicausales y tienen múltiples efectos, ¿verdad? Y no reducirlo a una sola corriente de pensamiento, porque hemos visto eso. Y nos ha sorprendido cuántos historiadores en Occidente realmente entraron inmediatamente en esta narrativa muy simple de que Vladimir Putin quiere traer de vuelta a la Unión Soviética o el Imperio Ruso, uno de los dos, lo que sea. Pero todo se trata de conquista. Ignoraron inmediatamente todas las otras evidencias, las evidencias históricas que tenemos, que sugieren que esto es mucho más complicado de lo que estás tratando de retratar aquí. También es una narrativa de miedo que estás tratando de retratar para demonizar al lado ruso. Ahora, decir que los rusos son personas santas o que no pueden hacer nada malo, por supuesto, tampoco sería correcto. Pero hubo este momento extraño, y debo tal vez también decir que la gente, y yo pertenezco a ellos, no creía que Rusia invadiría. And I belong to them. I didn't believe that Russia would invade. I thought that was a propaganda ploy. Again, Pensé que eso era una táctica de propaganda. Nuevamente, ante todo, porque pensé que la operación militar especial, entrar militarmente en Ucrania, solo perjudicaría demasiado a Rusia, porque estos son nuevamente los rusos. Putin mismo habló una y otra vez de un pueblo hermano, ¿verdad? Y luego, la operación militar ocurrió de todos modos. Pero muchas cosas sucedieron en los últimos 3 años. ¿Cómo lo entendiste en ese momento? Quiero decir, yo estaba genuinamente sorprendido, porque pensé que Rusia no sería capaz de hacer ese nivel de intervención. Pero luego lo hicieron. Entonces, ¿cómo lo entendiste? Porque también es fácil olvidar que comenzamos a recordar las cosas de manera diferente después de un cierto periodo de tiempo. Las cosas se sienten diferentes en el momento que cuando las miramos hacia atrás. different at the moment than they do when we look back at them. Sure, which is why I always Claro, por eso siempre confío en documentos, materiales escritos reales, el texto. Son la única fuente confiable. Así que si quieres reconstruir mi perspectiva de los últimos 3 años, lo que necesitas hacer es reconstruir. He escrito, he publicado muchas cosas, así que todo está ahí. Así que sé muy escéptico sobre cualquier cosa que diga, incluyendo lo que voy a decir ahora. Bien, pero mi memoria es que recuerdo haber pensado en diciembre de 2021, cuando Putin presentó sus propuestas de seguridad a Occidente, ¿sí? Mi pensamiento fue, se ha metido en un caldero. Si Occidente rechaza estas propuestas, entonces va a tener que hacer algo. Then he's going to have to do something. And that something is going to have to be some kind of military. Y eso tenía que ser algún tipo de acción militar, algún tipo de escalada de la situación. Y por supuesto, fundamentalmente Occidente rechazó la propuesta, así que Putin tenía que hacer algo, y lo hizo. Así que en ese sentido, como dije, estaba sorprendido, pero no tan sorprendido. Ahora la pregunta es, ya sabes, ¿qué estaba haciendo? Y de hecho, me llevó bastante tiempo aclarar en mi propia mente
cuál era el propósito de la operación militar especial, porque había todo tipo de afirmaciones circulando sobre lo que Putin pretendía en relación con Ucrania y cuáles eran las expectativas respecto a la operación militar. And what the expectations were in regard to the military operation. But the conclusion I came to, Pero la conclusión a la que llegué después de unos meses fue que básicamente el objetivo de la operación militar era intentar lograr por medios militares lo que no había logrado a través de la diplomacia. Y por supuesto, la diplomacia que persiguió antes de que comenzara la guerra era una especie de lo que llamamos diplomacia coercitiva o diplomacia militarizada. Es decir, estaba haciendo demandas para negociaciones, haciendo propuestas, pero las respaldaba, acumulando fuerzas militares, y también, obviamente, la amenaza de acción militar. Así que llegué a ver la guerra en sí misma como una extensión de esa diplomacia coercitiva, una extensión bastante radical. Entonces, la idea, el objetivo, era realmente forzar a Ucrania y a Occidente a negociar un acuerdo de seguridad similar al que propuso en diciembre de 2021. Y ese fue todo el significado de las famosas negociaciones de paz en Estambul. Desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista de Putin, esas negociaciones se trataban de intentar forzar a los ucranianos y a Occidente a aceptar un acuerdo que protegiera la seguridad de Rusia. Básicamente, la neutralización de Ucrania, el desarme de Ucrania, no más expansión de la OTAN, todo ese tipo de cosas. 3 años después, la posición rusa, la posición de Putin, sigue siendo exactamente la misma. Está bien, ahora quiere más debido a los 3 años de guerra, pero es la misma posición. Así que esa era la intención. Pero como sabemos, hubo un gran error de cálculo. Hubo un error de cálculo en relación con Ucrania, sus capacidades de combate y su determinación cuando fue invadida. Y también un error de cálculo sobre hasta qué punto Occidente intervendría del lado ucraniano y estaría dispuesto a librar una guerra de poder bastante peligrosa con Rusia en Ucrania. Así que creo que se pretendía que fuera una guerra corta y contundente para lograr objetivos políticos y diplomáticos relativamente limitados. Pero obviamente se ha convertido en un conflicto mucho más prolongado. I had this discussion with Professor David Gibbs. Tuve esta discusión con el profesor David Gibbs, quien de manera muy brillante hizo un paralelo entre lo que sucedió en Afganistán, la invasión soviética de Afganistán y la guerra de Afganistán de 79 a 88, Ochinuenia, y la guerra de Ucrania. Básicamente, él dice que está bastante claro que Estados Unidos tenía la intención, o al menos ciertos sectores, ciertas partes de Estados Unidos, especialmente la facción neoconservadora alrededor de Hillary Clinton, dijeron abiertamente, hagamos de Ucrania el Afganistán de Europa. Y tiene suficientes documentos para demostrar que Estados Unidos ya estaba trabajando en Afganistán para atraer a la Unión Soviética a una invasión. Working already in Afghanistan to bait the Soviet Union into an invasion, and in a sense we have a very similar situation. Y en cierto sentido tenemos una situación muy similar. Tenemos esta situación similar en Ucrania. Y sabemos ya por fuentes, incluso publicadas por el New York Times, cuán larga y profunda es la implicación del estado de seguridad de Estados Unidos, especialmente la CIA, con Ucrania. Por lo tanto, esto ofrece una nueva perspectiva sobre lo que Rusia probablemente pudo saber acerca de cuán profunda fue esta otanización, esta lenta securitización de Ucrania durante muchos años, incluso antes de 2014. ¿Crees que estas revelaciones de las que hemos leído ahora también ajustan nuestra comprensión de por qué Rusia decidió recurrir a medios militares? Why Russia decided to go to military means? I think we need more information. Creo que necesitamos más información, más evidencia real antes de poder llegar a conclusiones firmes. Pero obviamente está claro que había un proceso de natoización en relación con Ucrania. Ucrania no era miembro de la OTAN. No había perspectivas a corto plazo de que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN.
Pero en la práctica, de facto, Ucrania estaba siendo integrada en las estructuras militares y políticas occidentales. Se estaba convirtiendo en un miembro de facto de la OTAN. Y ese es el peligro que Putin vio. Y bueno, de nuevo, no puedo estar seguro porque solo me baso en la evidencia pública de las intenciones o cálculos de Putin, ¿verdad? Of Putin's intentions or calculations, right? But what the public evidence shows is that, Pero lo que muestra la evidencia pública es que ese es el proceso que Putin vio, y lo vio como peligroso para Rusia, no de inmediato, sino a largo plazo. Y calculó que una guerra preventiva era un curso de acción más seguro que simplemente esperar a que la amenaza se materializara por completo. Ahora, hay personas que afirman que, ya sabes, no fue tanto una guerra preventiva, fue un ataque preventivo. Es decir, que los ucranianos estaban planeando un ataque en el Donbass y los rusos se les adelantaron. Ese es un argumento que surge regularmente. Pero mira, ninguna evidencia real de que ese fuera el caso. I don't see any actual evidence that was the case. Yeah, the Ukrainians were building up the Sí, los ucranianos estaban fortaleciendo sus fuerzas armadas, al igual que los rusos. Sí, se estaban formando intenciones para futuras acciones militares, creo, para asegurar realmente el retorno del Donbass y quizás incluso de Crimea. Pero no veo ninguna evidencia de que los ucranianos tuvieran intenciones inmediatas de iniciar hostilidades militares. Y el propio gobierno ruso nunca ha afirmado oficialmente que su acción fue un ataque preventivo. Y si ese fuera el caso, ahí si tuvieran evidencia de que los ucranianos, Jaime, estaban a punto de atacar el Donbass, lo habrían dicho claramente, y lo sabríamos. Putin ha sido muy cuidadoso en su discurso sobre la guerra, para dejar claro que lo que estaba enfrentando era una amenaza militar futura para la seguridad rusa en forma de una Ucrania con influencia de la OTAN, no una amenaza inmediata. Y su argumento es, y todavía se mantiene en él hasta el día de hoy, que era mejor tomar acción en febrero de 2022, en lugar de retrasar la guerra, cuando la situación podría ser mucho peor desde el punto de vista ruso. Pero mira, necesitamos tener más evidencia antes de poder llegar a conclusiones firmes. Ahora, mencionaste Afganistán. Bueno, lo que pasa con Afganistán y la implicación soviética es que tenemos mucha evidencia, una enorme cantidad de evidencia, por lo que podemos llegar a conclusiones muy bien fundamentadas sobre eso. Sabemos que el liderazgo soviético era muy reacio a tomar acción militar, ¿verdad? Sabemos que la operación militar que lanzaron se suponía que era una operación especial, no el inicio de una guerra en Afganistán. No tenían la intención de verse envueltos en una guerra. Y también sabemos que se supone que el G7 realmente, ¿sabes? La guerra soviética en Afganistán no fue un desastre tan grande como se hizo ver en la propaganda occidental. La guerra desastrosa en Afganistán, por supuesto, ocurrió cuando Occidente, la OTAN y los Estados Unidos invadieron Afganistán en 2001. Y la guerra de 20 años que siguió después de eso fue la guerra desastrosa en Afganistán, no la intervención militar soviética. Sí, pero cuando hacemos historia, tenemos este problema frustrante de que necesitamos esperar 30, 40, 50 años hasta que tengamos acceso a los documentos. Y para cuando los obtienes, ya tienes todas las conclusiones. Pero ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y sabemos que estas personas que tienen poder, eso es algo con lo que juegan, ¿verdad? Porque lo que más les importa son las 6 semanas actuales. Porque todo lo anterior ya es historia. Y realmente no te afecta más lo que puedes hacer. Pero lo que los políticos también hacen es frecuentemente sobre-racionalizar y dar una coherencia interesada a sus acciones, ¿verdad? Lo cual en realidad es algo retrospectivo y no es cierto en el momento. El problema es que la gente tiende a interpretar las afirmaciones de coherencia interesada de los políticos como si realmente reflejaran la realidad.
Hay un ejemplo de eso. Y de nuevo, no estoy seguro de esto. Estoy seguro de que podrías querer rechazarlo. Sabes, tuvimos esta famosa situación donde fueron Merkel y Hollande. Ambos salieron y dijeron sí, bueno, por supuesto, realmente no estábamos de acuerdo con los acuerdos de Minsk. Esto fue solo una táctica para ganar tiempo a Ucrania, para realmente fortalecer sus fuerzas militares y protegerse contra un futuro ataque ruso. Ahora, la pregunta que hago ¿es eso lo que dicen ahora? ¿Cómo? Después de que la guerra ha terminado, cuando la guerra está en pleno apogeo, cuando están siendo atacados, están siendo criticados por ser apaciguadores en relación con Rusia y los acuerdos de Minsk, ¿verdad? ¿Era eso lo que realmente pensaban en ese momento? En realidad no lo creo. Creo que en ese momento el compromiso de Francia y Alemania con Minsk era bastante genuino, pero el problema era que era un compromiso muy débil. Estaban dispuestos a hacer lo necesario para presionar a los ucranianos a convertir los acuerdos de Minsk en una paz a largo plazo. Pero no lo sé, podría estar equivocado. Como dices, tendremos que esperar 20, 30, 40 años, tal vez, antes de que podamos resolver ese argumento en particular. No. I actually think so too. I have it on. No. Yo también lo creo. Tengo otro invitado en mi canal, Thomas Fassi, que leyó las memorias de Angela Merkel. Y él dijo, mira, parece que ella estaba sorprendentemente bien informada sobre lo que sucedió en Ucrania. Y estaba sorprendentemente consciente. Así que probablemente en ese momento, realmente lo decía en serio. Y luego, cuando fue criticada por ser demasiado débil, ella sacaría esa declaración. Oh, solo queríamos ganar tiempo. Y curiosamente, eso es exactamente lo que también repite ahora Vladimir Putin. Y dice, como, oh, me traicionaron, porque eso ahora también le sirve a él, ¿verdad? Para retratar la situación. Entonces, por razones opuestas, ahora tenemos dos bandos básicamente señalando la misma evidencia, no contradiciéndose entre sí, sino trabajando con lo que dicen. Me recuerda mucho a cómo a veces, debido a coincidencias interesantes, dos lados de una historia o dos lados de una guerra pueden estar de acuerdo en algunas cosas. Como ahora, Taiwán y China, ya sabes. Taiwán y el continente, ambos constantemente y sistemáticamente en desacuerdo. No hablan del hecho de que Taiwán es la República de China. La República de China está siendo olvidada, pero por diferentes razones, porque los taiwaneses preferirían tener su propia identidad taiwanesa. Y China continental, la República Popular, quisiera decir, no, la República dejó de existir, ¿verdad? No, the republic ceased existing, right? So, but both of them have no intention to remind. Pero ninguno de los dos tiene la intención de recordarnos que en realidad todavía tenemos una República de China. Y a veces, estas cosas que olvidamos o de las que no se habla son incluso más importantes para reconstruir la historia que las que se están debatiendo. En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, el hecho de que Vladimir Putin durante 8 años quisiera mantener las repúblicas del Donbass dentro de Ucrania es constantemente olvidado por Occidente. Y me pregunto si es posible volver a llevar eso a la conciencia europea. Bueno, no solo en los 8 años entre 2014 y 2022, sino también después de que la guerra había comenzado. Los acuerdos de Estambul fueron en marzo, abril de 2022, 6 meses antes de que Donbass y también Jersón y Zaporilla fueran incorporados a la Federación Rusa. Hasta llegar a finales del verano, principios del otoño de 2022, no había duda de que eso sucediera. En la primavera del 22, en el contexto de Estambul, lo que iba a suceder era que las repúblicas de Donbass no iban a convertirse en parte de Rusia, iban a permanecer independientes. Y el tema no se había resuelto, pero había discusiones sobre cómo en algún momento en el futuro, de manera voluntaria, Donbass, Donetsk y Lugansk podrían realmente reunirse con Ucrania. Y ese es el acuerdo que Putin estaba dispuesto a hacer en la primavera de 2022, siempre que obtuviera lo que quería, por supuesto, en términos de neutralidad ucraniana, no más expansión de la OTAN y también garantías para los derechos de los hablantes de ruso,
no solo en Donbass, sino en toda Ucrania. Sí, así que el punto que mencionaste es muy bueno, creo. In the whole of Ukraine, yeah. The point you made is a very good one, I think. Yeah, because I mean, he only Sí, porque quiero decir, él solo reconoció la independencia de estas dos repúblicas como 2 o 3 días antes de la operación militar especial, o en realidad el mismo día. or actually on the day. So for the longest Yes, it's time, on the day, and the point Durante mucho tiempo. En ese día, el punto era proporcionar una justificación legal para la operación militar especial, porque reconocieron su independencia. Luego firmaron inmediatamente pactos de defensa con los dos estados, y luego se lanzó la operación militar especial para proteger a Donetsk y Luhansk de los ataques ucranianos, ¿verdad? Y eso se afirma como una acción legítima bajo la Carta de la ONU en defensa propia, ¿verdad? Y por supuesto, Putin, con su formación como abogado, fue estudiante de Derecho, es muy insistente en que todo lo que hace Rusia, tenga algún tipo de justificación legal o figura legal. Pero aún así, esa no fue la razón por la que lo hizo. No fue para, bueno, sí, quiere proteger el Donbass de los ataques ucranianos, seguro. Pero es un problema de seguridad mucho más fundamental que Putin está tratando de abordar con la natoización de Ucrania, ¿verdad? Mira, espere, sí. Это то место пассивного грейст and all that stroll mit near. That's why he takes this very radical step of actually invading Ukraine. I see it the same way, and I just wonder if Lo veo de la misma manera. all the massive Y me pregunto, si ya sabes, al mirar toda la enorme avalancha de propaganda en Occidente sobre cómo se supone que debemos pensar sobre lo que sucedió, incluso con toda esta evidencia que podemos presentar también como historiadores y decir, como, no, mira, tenemos los documentos originales, ¿verdad? Y ni siquiera es tan difícil. Mucho de esto está realmente flotando a la vista. No los secretos, por supuesto, pero especialmente la parte negociada públicamente, como estos tratados, estos borradores de tratados. why is it? ¿Por qué en una sociedad abierta, o una sociedad que cree ser abierta como Occidente, es tan difícil realmente introducir algo de realidad y realismo en el discurso público? Realism into a public discourse. Before I respond to that directly, I just might want to make another point. That Antes de responder directamente a eso, solo quiero hacer otro punto. Lo que me ha asombrado es la resistencia de la gente, particularmente a nivel popular, a toda esta propaganda y esta narrativa pro-guerra, pro-Ucrania. Porque durante toda la guerra ha habido un número significativo de personas que han sido escépticas sobre toda esta propaganda y en mayor o menor medida antiguerra y pro-paz. Por supuesto, el número de personas que se juran ver un fin a la guerra sobre una base neutral, una de compromiso, ha aumentado. see an end to the war, on a negotiated basis, a compromise peace. So We're having a live. Estamos teniendo una discusión animada aquí, pero continúa. Continue. yeah, obviously, yeah, right, yes. Okay. Yeah. Sí, obviamente, claro. Sí. The propaganda. Bien, entonces la propaganda no ha sido tan efectiva en la opinión pública como uno podría esperar, dado sus enormes dimensiones. Y bueno, hay resistencia, hay oposición, personas como yo, personas como tú y otros por ahí. Además, tener Internet disponible es enormemente importante como un medio alternativo para comunicar diferentes y críticas opiniones, ¿verdad? Sí, de hecho, en cuanto a la pregunta de por qué no hay más personas como nosotros, sí, sorprendentemente, hay pocas personas, y solo hablamos de académicas. There's surprisingly few people. If we just say academics. I mean, which does beg the question. Lo cual plantea la pregunta, quiero decir, estamos equivocados. Quiero decir, somos nosotros los que nos equivocamos. Quiero decir, ¿cómo lo sabríamos? How would we know? It's a question I ask myself every day. Es una pregunta que me hago todos los días y que me he estado haciendo todos los días desde que comenzó la guerra. Tal vez soy yo el que está loco. Tal vez soy yo el que no lo está viendo. Tal vez soy un engañado por la propaganda rusa. Tal vez estoy leyendo. Realmente es simplemente, ha disminuido a medida que ha pasado el tiempo, a medida que la situación se ha aclarado y demás. Pero sí, absolutamente. Es una pregunta que todavía me hago todo el tiempo. Pero al final, tienes que decirlo como lo ves. Tienes que de alguna manera tomar una decisión. Obviamente, necesitas ser muy autocrítico, reflexivo y ver tus propias motivaciones y demás. Reflective and
see into your own motivations and so on. But in the end, you have to you have to make a decision. Pero al final, tienes que tomar una decisión sobre lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Pero en cuanto a por qué no hay más personas como nosotros, la guerra en Ucrania, que fue particularmente emotiva, todavía lo es, por supuesto, un tema enormemente emocional. Así que creo que la respuesta de muchas personas que uno pensaría que sabrían mejor, deberían saber mejor, es una respuesta muy emocional. Sí, ese es un punto. El segundo punto es que hay un hecho brutal sobre el mundo que no puedes discutir o eludir. Y ese es el hecho de que fue Rusia la que invadió Ucrania. Muchas personas simplemente no pueden superar ese hecho contundente. Está bien, podemos decir que no es tan simple como eso. Hubo provocación. Es una historia muy complicada, pero existe ese hecho contundente. Y luego está asociada la idea de que una vez que empiezas a tratar de explicar las cosas, sí, sabes, estás jugando en manos de la propaganda rusa, estás buscando excusas y ese tipo de cosas. Así que en respuesta a eso, la gente, debido a la emocionalidad del asunto, encuentra que es un tema difícil porque los rusos invadieron y pro-Putin o pro-ruso. La gente siempre se retira de Minenth, o incluso en Quintit Natinse, simplemente for. Just to keep their own counsel. Yeah, and just to the previous. Sí, y solo para el punto anterior, también es bastante importante que no podemos escapar de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos condenados a creer en nuestras propias opiniones. Esa es la única opinión que no podemos ignorar. Y la otra hacia adelante es también, sí, quiero decir, porque creo que es importante. Creo que necesitamos dudar de nosotros mismos. Ese es el deber más importante que tenemos. Pero tenemos que superar, quiero decir, debemos superarlo de alguna manera, o siempre lo hacemos. Pero una cosa es que también hemos desarrollado explicaciones, ¿no es así? En Occidente, de por qué algunas personas como tú y yo, por qué estos locos no están de acuerdo. Y curiosamente, también comenzamos de alguna manera, por nosotros, me refiero a Occidente, los pensadores occidentales y los medios occidentales, la propaganda, comenzaron a demonizar la idea de entender la lógica de Rusia para hacer lo que hizo, que era diferente de su lógica. What it did that was different from their rationale. When they explained that Putin is Cuando explican que Putin es un imperialista y quiere apoderarse de toda Europa, entonces dicen que ese es un buen análisis. Pero cuando alguien dice, no, esto es multicausal, tiene una larga historia y pedigrí, etc., entonces te acusan de justificar, cuando en realidad lo que hicimos fue explicar lo que creíamos que estaba sucediendo. Y así, entender o profundizar en las posibles razones, de repente se convirtió en algo sucio, algo prorruso, y no había visto eso antes. ¿Puedes recordar otra ocasión en la que intentar entender las razones de un evento mundial fue tan demonizado? A world event was so demonized? Siempre sucede en situaciones de guerra, ¿verdad? Sabes, es un cliché eso de que la verdad es la primera víctima de la guerra. Es un cliché, pero también es cierto. Y ya sabes, el tipo de cosas que hemos estado experimentando, la gente durante la Segunda Guerra Mundial lo vivió, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea, ya sabes, todo tipo de guerras. Así que no es tan sorprendente en ese sentido. Pero es realmente tan masivo, intenso. Quiero decir, esa es la cuestión. Ciertamente hay algo en ello que es diferente probablemente del pasado, pero cuando la gente está, ya sabes, cuando estás tratando de explicar algo y recibes una respuesta muy hostil, lo que está sucediendo ahí es que la gente simplemente está jugando juegos de propaganda. Tienen una línea de propaganda, tienen una agenda, quieren impulsar un punto de vista preexistente y no van a permitir que realmente lo interrumpas o lo socaves. Entonces recibes resistencia por eso, lo cual es algo para lo que necesitas estar preparado cuando participas en estos debates públicos. Y mi enfoque siempre es el mismo. Cuando me entrevistan o lo que sea, diré, mira, estoy aquí para darte el punto de vista ruso. Puedes verlos como agresivos, imperialistas y expansionistas,
pero esa no es la forma en que se ven a sí mismos. Y la forma en que se ven a sí mismos es lo que motiva lo que hacen, sus acciones. Si queremos relacionarnos con ellos, especialmente si queremos poner fin a la guerra y lograr una paz estable, entonces tenemos que ver cuál es ese punto de vista. Así que eso es lo que siempre hago. Pero luego, por supuesto, eso es lo que hacen los historiadores. Ser historiador se trata de ir más allá de tu propio punto de vista y ver los puntos de vista de otras personas, múltiples puntos de vista. Y obviamente, habiendo estado comprometido con la capacidad de realmente unir todo eso en una especie de narrativa coherente, una historia sobre el tema particular del que estás contando, una historia que luego constituye una explicación de ese evento particular o lo que sea. Sí, y una cosa que siempre es importante, ha sido la protección más importante contra todo esto, es mi formación profesional como historiador y los compromisos profesionales y académicos que he adoptado y también practicado. Este tipo de cosas se han convertido en parte de mí. Lees todo lo que escribo sobre historia, la biblioteca de Stalin, por ejemplo. Estés de acuerdo o no, siempre es desde esa perspectiva de explicar diferentes puntos de vista sobre la base de la evidencia disponible. Eso es lo correcto. Y a veces también se subestima lo importante que es tratar de entender qué sabían ciertos actores en ciertos momentos, ¿verdad? ¿De qué tipo de información estaban al tanto? ¿Qué tipo de información estaba disponible para Rusia sobre el estado de la otanización de Ucrania? ¿Qué tipo de información estaba disponible en Washington sobre cuánto sabía Rusia? ¿Cuánto sabía Washington mismo sobre el estado de la otanización? Y eso se usó deliberadamente o accidentalmente. Este detalle es importante, ¿no? Absolutamente. Pero sabes, hasta que obtengamos mucha más documentación, estamos en el ámbito de la especulación, ¿verdad? Es inevitable. El problema con el ámbito de la especulación es que aciertas en algunas cosas, pero también te equivocas en otras, ¿no? Ciertamente he especulado erróneamente muchas veces en los últimos 3 años. Pero estamos condenados a la especulación, ¿verdad? Porque de lo contrario, ni siquiera podemos entender las cosas. Sabes, una de las cosas que trato de entender, si quieres ser un político, está bien, sí, soy historiador, pero también soy ciudadano. Y en el contexto de la discusión que estamos teniendo, soy un activista político, ¿sí? Sí, podría ser un activista político. Está muy orientado al futuro. Se trata de especular sobre el futuro, sobre lo que podría suceder en el futuro, o las posibilidades que podrías crear en el presente. ¿Cómo puedes realmente crear el futuro? No puedes involucrarte en la política sin involucrarte en la especulación. Si no quieres hacer eso, entonces no te involucres en la política. Solo quédate con la historia. Lo cual es en realidad lo más seguro que se puede hacer. Aferrarse a la historia es seguro. Y de hecho, eso es lo que muchos de nuestros colegas han hecho. Y de alguna manera, no puedo decir que los culpe. Puedo entender por qué lo hicieron. Y también porque sí, un punto muy importante. Simplemente no se aplica a ti. Pero para mí personalmente, está bien. Estoy retirado de la academia. Estoy jubilado. Así que tengo mucha más libertad de acción en esta situación que las personas que todavía tienen un trabajo, una carrera. Puedo entender cómo deben sentirse muy limitados en cuanto a lo que pueden hacer. Así que soy muy reacio a criticar. De todos modos, admiro enormemente a personas como tú, Pascal, que todavía están en sus carreras y están dispuestas a hablar sobre este tema tan difícil. Estoy protegido de una manera diferente al estar en Japón. Y Japón es realmente muy fuerte en cuanto a la libertad académica. No están acalorados por Ucrania, ya sabes, en el sentido de que las emociones no están hirviendo. Las discusiones son diferentes, pero las emociones están hirviendo a un nivel mucho más bajo.
Y eso da muchas posibilidades. That gives a lot of possibilities. And in Ireland, the Russophobic atmosphere. Y en Irlanda, la atmósfera rusofóbica no es tan intensa como en otros países, particularmente en Gran Bretaña. Debo decir que vivo en el campo, y cuando hablo con mis vecinos, no saben quién soy. Y cuando surge el tema, rara vez siento algún tipo de hostilidad, solo porque tengo una visión particular de Rusia, Putin y la guerra en Ucrania. De hecho, están interesados en contactar con alguien que ha seguido yendo a Rusia durante la guerra, y en lo que puedo contarles sobre lo que he visto en estos diversos viajes. What I've seen when I've been in Russia on these various trips. Well, I'm glad. Curiosity is one of Bueno, the hope me alegra. in all of La this. curiosidad es uno de los puntos esperanzadores en todo esto. Pero sabes, una cosa que quiero preguntarte, porque una pregunta que estuvo en mi mente durante mucho tiempo, y luego cuando estalló la guerra, las cosas casi se derrumbaron para mí, es por qué la neutralidad para Ucrania nunca se convirtió en la forma de resolverlo. Y hoy entiendo que fui ingenuo, creyendo que resolver la cuestión de Ucrania sería algo que estaría en el interés de todos. Hoy creo que entiendo que tener una guerra y luchar en una guerra estaba muy en el interés de ciertos grupos de élites occidentales, especialmente en Washington y Bruselas, esta facción neoconservadora. Pero como siempre pensé que la neutralidad era la forma obvia de escalar todo, y no sucedió. ¿Y cómo lo entiendes hoy? How do you make sense of it today? Well, I think it's what's going on in Ukraine. Bueno, creo que lo que está sucediendo en Ucrania, la situación interna de Ucrania, es en realidad más importante que la cuestión de la neutralidad en relación con actores externos. Porque ya sabes, para Ucrania, la neutralidad era una cuestión de identidad. Ucrania siendo parte de la OTAN era básicamente Ucrania permaneciendo desvinculada o semidesvinculada de Occidente y vinculada o semivinculada a Rusia. Y por eso fracasaron los acuerdos de Minsk, ¿no? Porque los nacionalistas ucranianos pensaban que si se implementaban, eso, en efecto, impediría la integración de Ucrania en Occidente, militar y políticamente. Eso fue lo que pasó. Así que creo que esa es la explicación clave de por qué la neutralidad, aunque es la solución obvia, no ocurrió. El problema es que una buena parte de la población ucraniana no quería la neutralidad debido a lo que significaba en términos de su identidad y su futuro. Pero mira, is Israel leader Of their identity and their future. But look, I think actually, I think neutrality is like. Creo que la neutralidad probablemente será, bueno, sí. ¿Quién sabe? Tal vez la guerra nunca termine. Tal vez todo colapse en el caos. Pero creo que me inclino a decir que el resultado será algún tipo de Ucrania neutral. Así que será la solución, independientemente de si a la gente en Ucrania le gusta, o si a todos les gusta, o si la gente en otros países de Occidente es hostil a ello. Así que la neutralidad ucraniana va a ser la solución en última instancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a funcionar eso? Esa es la cuestión. ¿Cómo va a ser Ucrania un estado neutral? Y creo que eso estará en el corazón de las negociaciones de paz, si alguna vez llegamos a esa etapa donde haya una paz real a la que avanzar. Eso estará en el corazón de eso diciendo, ¿qué significa que Ucrania sea neutral en todas sus complejidades? The details. One more thing that Los detalles. Una cosa más que me sorprende en este momento es esto. Ya sabes, a estas alturas sabemos que Rusia, por supuesto, ha conquistado partes del territorio ucraniano y están bajo control militar de Rusia. Hay otras tierras que Rusia reclama que aún no están directamente bajo su control. Y luego está el resto de Ucrania. La conversación entonces es, en este momento los ucranianos todavía dicen, no. Vamos a recuperar todos los territorios, incluida Crimea, lo cual, en este punto, parece simplemente una locura. Por otro lado, debe haber cálculos del lado ruso sobre cuánto territorio intentar controlar y mantener militarmente. Y luego está este problema de lo que queda de Ucrania. Y a veces la gente habla de una Ucrania reducida que no puede vivir, es decir, que no puede sobrevivir.
rump Ukraine that cannot live, that cannot survive. And I find that strange because Y encuentro eso extraño, porque si miras la historia del continente europeo, hemos visto este proceso muchas veces, donde grandes estados de repente se vuelven muy pequeños y en realidad son versiones reducidas de sí mismos. Por ejemplo, tomemos a Austria, ¿verdad? La Austria reducida de hoy, pero esa Austria es muy habitable y de hecho, tal como está constituida hoy, ha vivido feliz y plácidamente durante los últimos 80 años, ¿verdad? O 70 años desde que los soviéticos y el resto se retiraron. ¿Por qué crees que mucha gente cree que una Ucrania reducida no puede sobrevivir cuando probablemente sí podría? Quiero decir, Lituania, Estonia y así sucesivamente son pequeñas y están sobreviviendo. Estonia and so on, they're tiny and they are surviving. I think, yeah, it depends on the internal situation in Creo que sí, depende de la situación interna en Ucrania. Quiero decir, la forma en que lo veo es que lo que necesita suceder si vas a tener un acuerdo de paz estable, y creo que esto es tanto en el interés de Rusia como de Ucrania, es que necesitas tener una Ucrania viable. Y creo que eso significa que Ucrania debe conservar la mayor parte del territorio que actualmente posee y aún controla, y eso incluye lugares como Odessa y Kharkov. Creo que hay grados de viabilidad, pero si Ucrania va a ser, en el futuro, un estado viable, sobrevivible, significativamente soberano e independiente, eso es lo que significa en términos territoriales. Territorial terms. Okay, so the other side of the question is, Bien, entonces el otro lado de la cuestión se refiere a las ambiciones territoriales o reclamaciones territoriales de Rusia. La posición actual es, constitucionalmente, que reclaman que la totalidad de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson, así como Crimea, son parte de la Federación Rusa. Así que se considera territorio ruso. En este momento, controlan del 90 al 95% de Lugansk y luego el 70% de las otras tres provincias, Donetsk, Zaporozhye y Kherson. Voy a especular aquí, y esta especulación podría resultar incorrecta. Mi especulación es que el objetivo político y militar del lado ruso, específicamente de Putin, es completar la conquista, ocupación o liberación, el término que prefieras, de Donetsk, ¿verdad? depends what word you want to use, of Donetsk, yeah? And that will, to do that, will Para hacer eso se necesitarán acciones y operaciones militares significativas. Tomará unos meses y será bastante costoso. Pero me parece que eso es lo que van a hacer. Pero una vez que lo hagan, dependiendo de la situación, creo que existe la posibilidad de que estén dispuestos a renunciar a ocupar el resto de Zaporizhia y Kherson. Actualmente controlan alrededor del 70% de esos dos oblasts, pero el otro 30% podrían estar dispuestos a cederlo en el contexto de negociaciones de paz. No me refiero a renunciar a su reclamación en el sentido formal, sino a aceptar de facto que habrá partes de Zaporizhia y Kherson que permanecerán en Ucrania. will remain in Ukrainian hands. So I think that, and I think once we get to the point where Entonces creo que una vez que lleguemos al punto en que los rusos hayan completado sus operaciones en Donetsk, del lado ruso, eso abrirá la posibilidad de negociaciones serias que conduzcan a la paz, pero también del lado ucraniano. Porque en ese momento, cuando lleguemos a ese punto, se enfrentarán a considerables pérdidas territoriales si continúan la guerra, no solo perdiendo Zaporozhye y Kherson el resto de eso, sino también Odessa, Kharkov y grandes extensiones de de Ucrania, que actualmente no están bajo control ruso. Eastern Ukraine, which are not currently under Russian control. So I think that that's the point at which maybe, Así que creo que ese es el punto en el que tal vez, ya sabes, ese podría ser el punto de un verdadero avance en la diplomacia y las negociaciones que conduzcan a la paz. Pero como dije, eso es especulación. Estoy en el registro, veremos qué pasa. Pero también, por supuesto, supongo, seamos un poco conscientes de nosotros mismos aquí. Quiero decir, estoy especulando sobre ese resultado, pero ese también es un resultado que vería como deseable, o al menos más deseable que todas las otras posibilidades. Así que creo que eso va a suceder. Creo que hay una buena posibilidad de que eso suceda. Esa es mi lectura de la situación.
Pero por supuesto, también es un escenario que daría la bienvenida, como uno que pondrá fin a la guerra sin llegar a una situación catastrófica completa para Ucrania, al mismo tiempo que da a los rusos lo que quieren en términos de sus objetivos de seguridad y políticos. Y el punto es, creo también enfatizar que Rusia todavía tiene este atolladero por resolver, ¿verdad? Es como terminar la guerra, porque nunca he hablado con nadie que dijera que Rusia quiere toda Ucrania. Quiero decir, llegar hasta Galicia y tragarse todo, eso sería muy, muy peligroso para Rusia, porque invitarías a mucha guerra de guerrillas y terrorismo, y así sucesivamente, ¿verdad? Así que esto es algo que también quieres prevenir. Entonces, necesitas alguna forma de reducirlo en un lugar que tenga sentido geográfico y, ya sabes, ético y demás. De lo contrario, eso es probablemente parte de la negociación que está ocurriendo, o debe estar ocurriendo. Es de interés para Rusia que Ucrania sobreviva a esta guerra como un estado viable, estable e independiente. Eso es lo que se reduce. Pero por supuesto, es muy difícil ver cómo va a suceder eso. Y los propios rusos, por supuesto, solo tienen un control limitado sobre ese resultado. Está bien, pueden controlar hasta dónde marchan, pueden controlar lo que hacen de su lado, pero no pueden controlar lo que está sucediendo dentro de Ucrania y en términos de la política ucraniana. Así que al final, me inclino a decir que en última instancia, el destino de Ucrania se va a determinar internamente. Sí. Pero no solo internamente, por supuesto, porque tenemos estos actores externos, estos actores extranjeros, también están involucrados en la situación. Y bueno, hemos llegado a la situación ahora donde los estadounidenses bajo Trump están desempeñando un papel constructivo en relación con el futuro a largo plazo de Ucrania. Bien, quieren obtener sus propios beneficios de esto. Ya sabes, este acuerdo de minerales. Sí, claro. Pero son los europeos, por supuesto. Los europeos están en realidad, ¿cuál es la palabra?, apuntalando el régimen de Zelensky y alentando a Ucrania a luchar el mayor tiempo posible. Y creo que la influencia europea es una influencia completamente desastrosa y podría llevar a la autodestrucción completa de Ucrania. ¿Crees que Estados Unidos ahora, teniendo una melodía que Europa no ha escuchado antes, también con aranceles sobre Europa y demás, y dejando absolutamente claro que a Estados Unidos no le importa en absoluto lo que le pase a Europa, va a cambiar tal vez el enfoque, como finalmente la forma en que los europeos ven todo lo que sucede a su alrededor? ¿O crees que esta rusofobia todavía prevalece, sobre todo en cómo lo abordan? No hay evidencia de que a corto plazo vaya a haber algún cambio en este momento. ¿Sabes? Simplemente siguen adelante. No sé, creo que tal vez... Sí, creo. Bueno, depende de lo que suceda en el campo de batalla, ¿no? Tal vez en cierto punto, si los éxitos en el campo de batalla de Rusia alcanzan un punto de inflexión en el que toda Ucrania podría colapsar ante su derrota militar a manos de Rusia, tal vez en ese momento, los políticos europeos, o al menos algunos de ellos, recuperen el sentido y comiencen a ver las cosas de manera diferente y se sintonizan más con la perspectiva estadounidense sobre la guerra, que es que la guerra debe terminar lo antes posible. No hay futuro en continuar luchando una guerra. De hecho, sigue siendo una guerra existencialmente peligrosa. Los europeos no están ahí. Todavía están en la onda anterior de mantener a los ucranianos luchando, desgastar a los rusos. Todo este discurso sobre la amenaza rusa, el expansionismo y después de Ucrania serán los estados bálticos y Polonia. Todo esto es una tontería. Todavía están en ese espacio. Podrían decir, oh, queremos paz, queremos un acuerdo de paz. Todavía están en el tipo de mentalidad anterior. Pero tal vez los eventos militares puedan realmente precipitar un cambio hacia un nuevo tipo de pensamiento en relación con Ucrania. No solo en relación con Ucrania, sino también en relación con las relaciones de Europa con Rusia en general y la seguridad europea en general.
more generally, and European security more generally. That's the one thing. That's the one kind of reality that. Esa es la única cosa. Esa es la única realidad que los estados no pueden ignorar. La realidad militar. En realidad, es una realización muy triste, ¿verdad? La realidad del campo de batalla al final se impondrá, ¿verdad? Incluso Hitler en algún momento tuvo que entender que las bombas estaban cayendo sobre el búnker. Muy bien, Dr. Geoff Roberts, muchas gracias por esta discusión y su perspectiva sobre las cosas. Si la gente quiere leer más de usted, ¿dónde debería ir para obtener sus escritos? To get your writings. Well, I have a website. Yeah, just Google. Bueno, tengo un sitio web. Si solo busca mi nombre, Geoff Roberts, en Google, y verás geoffroberts.net, mi sitio web. Muchas de mis publicaciones y escritos están publicados en el sitio web. Todo lo que necesitas saber sobre mí está en el sitio web. Y luego está esta cosa llamada academia.edu. Ya sabes, academia.edu, que tiene muchas otras cosas que publico también en mis páginas de ese sitio web. Artículos más largos, cosas así. Así que esa es otra fuente de mi trabajo que todos pueden encontrar. Y por supuesto, siempre puedes comprar una copia de mis libros, ya sabes. Everybody go and find. And of course, you can always buy a copy of my books, you know? Y lo recomiendo. Everybody. Todos vayan y encuentren a Geoff Roberts. Los libros de bolsillo se publicarán en junio. Published in June. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias.